Hola a todos y todas, bienvenidos y bienvenidas a mi canal. Yo soy Gaby y estoy muy contenta de estar este día con ustedes. Fíjense que hoy les traigo un tema que es muy personal porque es algo que yo he vivido en carne propia y que, como ya vieron en el título del video, habla de qué es lo que implica mudarse a otro país, cosas que generalmente no están por ahí y que, más allá de romantizarlo, es la realidad y lo que implica, sobre todo en la parte emocional y psicológica, porque en general, bueno, lo que yo he visto en redes desde antes de mudarme era como esta idealización de vivir en otro país e idealizarlo, y que gente que lo pone como una meta de vida, etcétera, etcétera. Sin embargo, lo que implica emocionalmente es un costo bastante alto y va a depender de la persona, evidentemente. O sea, cada sujeto tiene su subjetividad y va a vivirlo de una forma distinta. Te voy a platicar un poquito de mi experiencia y también de algo que puede que se espere ante un cambio tan drástico como es cambiar de país. Así que sin más, vamos a ello. Primero que nada, quiero hablar del tema del duelo migratorio. Y esto es importante de hablar porque es lo primero que se toca a la hora de cambiar de país, y no necesariamente tiene que ser de país, puede ser de estado, de ciudad, incluso de colonia. O sea, dependiendo de la distancia, de los cambios que implica el mudarte de un lugar a otro, es cómo lo vas a vivir. Un duelo, recordando un poco el tema, es soltar aquello que ya no está. Entonces, como que si hubo un objeto del cual yo me vinculé emocionalmente y ya no está, tengo que adaptarme a esa falta. Sí entran quizá otros objetos a los cuales me voy a vincular. Sin embargo, no significa que no voy a sentir nada por soltar el pasado. Y también es importante marcar que quizá no es soltar por completo, en el sentido de que ya te desapareces del mundo de donde vivías antes y borrón y cuenta nueva, que puede ser que sí, hay gente que lo vive así, pero estoy hablando más como de, no sé, que cambiaste por un trabajo, por una relación, por una escuela, etcétera, etcétera. Y pues bueno, justo en un duelo migratorio implica varios duelos en conjunto, es decir, es como si te caes y te raspas, pero no es lo mismo rasparte una rodilla que rasparte los codos, los brazos, las rodillas, las piernas. O sea, son varias, digamos, heridas que hay que ir sanando y procesando. Entonces, si lo desmenuzamos, primero está, vámonos como por lo más práctico, la lengua. El cambiar, si te vas a un país que hablan el mismo idioma, pero otros acentos, otros modismos, no es lo mismo vivir en la Ciudad de México que vivir incluso en el norte del país, o en Colombia, o en Venezuela, o en España. Hay cosas y factores culturales que van a cambiar, y ahorita solo centrándonos en la lengua. Y esto es muy importante porque a la hora de comunicarse, por ejemplo, en momentos en donde hay tensión, en donde hay miedo, en donde hay angustia, y no sabes cómo expresarte o cómo se están expresando, no lo puedes interpretar, puede llegar a ser muy complejo y frustrante para una persona. Por eso sí se recomienda que al lugar a donde vas a llegar puedas ir aprendiendo. Si es el mismo idioma, pues modismos, y si no, aprender el idioma para que en caso de emergencia puedas estar segura, ¿sabes? No solamente el ir adivinando las cosas, que puede que sí, o sea, salgas adelante y todo, pero te facilita mucho la vida. Sobre todo también para hacer vínculos. Si no conoces el idioma de las personas, es difícil profundizar en una relación y conectar y realmente hacer tu vida allá. Otra cosa muy importante es la comida, los sazones, con quién compartías tus alimentos también cambia. Si de pronto te ves en un escenario en donde antes quizá no cocinabas y solamente pedías a domicilio, o alguien cocinaba por ti, o vivías con tu familia nuclear y tu mamá cocinaba, por ejemplo, y ahora te ves en una realidad en donde tú tienes que cocinar, en donde si pides comida a domicilio quizás sale más caro. O sea, son muchas cosas que van implicando en relación a la comida, y que la comida es muy simbólica porque es algo que de entrada pues nos acompaña a diario, y también es algo que es muy parte de la cultura en donde vives. Entonces es otro shock, que es adaptarte a una nueva forma de comer. Incluso cuando son los mismos ingredientes, por ejemplo, es diferente ir a comprar frutas y verduras aquí en Estados Unidos que en la Ciudad de México en un mercado.
Allá, pues lo que yo veía era como comida muy fresca, verdura, frutas y verduras, pues más dulces, más jugosas, etcétera, etcétera, que acá pues cuesta un poquito más de trabajo encontrarlas y también pues los precios cambian muchísimo. Entonces, bueno, es adaptarte a eso. Incluso el clima es algo a lo que también pues te tienes que adaptar en el sentido de que pues quizá en mi caso, ¿no? En la Ciudad de México, en estas alturas del año que estamos en septiembre, pues llueve muchísimo y acá, ahorita en donde estoy ahora, en la ciudad que estoy ahora, está el calor a todo lo que da, o sea, si te sales, te asas y tienes que estar en lugares donde hay aire acondicionado porque si no está insoportable, pero justamente es parte del proceso. ¿Y por qué menciono este tipo de cosas? O sea, que quizá no llegan a ser tan profundas como tus amigos, tu familia, en algunos casos sus parejas, dependiendo de el contexto, son factores que sí o sí van a estar, sí o sí van a cambiar. Entonces, es como agregarle una piedrita a la mochila de ir procesando un todo. Es importante mencionar cada uno de los factores porque son parte del proceso y que es un poco para entender todo lo que implica el cambio. Ahorita ya que nos metamos más a la parte pues digamos más profunda, vamos viendo que si vamos sumando cada parte, entendemos que es un proceso que toma tiempo, que sí requiere de un esfuerzo de tu parte para adaptarte al nuevo lugar y que si no soltamos como, digamos, cordones que nos unen al pasado, puede que no logremos vincularnos con el presente. Es decir, siempre idealizando mi lugar de origen, donde yo vivía, lo que yo hacía, la gente con la que estaba. Si yo idealizo esa parte, es mucho más difícil que logre conectar con nuevas personas y lograrme sentir en casa en un nuevo lugar. Por ejemplo, cuando tú cambias de país también surge algo muy curioso que empiezas a encontrar tu lugar en una nueva sociedad. Es decir, pues antes tenía a mis amigos, antes tenía a mi familia muy cercana, o sea, como que tenías una rutina, un lugar en cada uno de estos círculos, en el trabajo, por ejemplo, y ahora es reposicionarte, es cuestionar en dónde quiero estar, con quiénes quiero estar, cómo le voy a hacer para conectar con nuevas personas, porque si nos quedamos en la espera a que las cosas pasen, puede que no sucedan. Entonces es mucho de estar proactivos en función a adaptarme al nuevo ambiente. Y, por ejemplo, Freud hablaba de que cada pérdida requiere un trabajo psíquico y emigrar es un duelo continuo porque esas pérdidas no son definitivas en la mayoría de los casos. Es decir, que puedes volver a tu país, puedes ir a visitar, pero nunca va a ser lo mismo. Nunca va a volver el pasado en donde ya estabas ahí y era la misma dinámica y tú ya lo conocías. Como que si ya te mudas de país o de ciudad, es ya posicionarte en un lugar completamente distinto al que estabas, pues por la mera geografía, que no es lo mismo estar a unas cuadras de distancia de tus mejores amigos a estar a muchos kilómetros en donde quién sabe cuándo sea la próxima vez en la que se vayan a ver. Otra cosa que implica el cambiarte de país es un shock cultural. Dependiendo del lugar al que te vayas, va a ser más o menos fuerte, evidentemente. Y esto va de la mano con la lengua y con lo que les decía del idioma, pero también van muchas otras costumbres que hay que adaptarnos, porque si no entendemos que cada espacio geográfico va a ser distinto y que las personas van a vivir la vida de una forma diferente, pues podemos tomar las cosas personales, podemos generar cierto resentimiento. Entonces es muy importante que a la hora de emigrar podamos tener una mente abierta y tratar de entender el contexto en el que vive la gente, entender por qué hacen lo que hacen, por qué piensan lo que piensan, el conocer la historia del lugar, todo eso son herramientas que tú vas a tener para que a la hora de vivir tu día a día entiendas por qué está pasando lo que está pasando. Y no digo como que todo va a ser maravilloso y que lo tengas que aceptar y que si hay cosas que no te gustan y que no van con tus valores, pues lo tengas que hacer. No va por ahí, sino tener un poco de mayor perspectiva ante tu situación actual. Por ejemplo, algo que nos pasó a mi esposo y a mí es que un día viajamos a Italia y la forma en la que nos servía, no sé, los meseros o las personas en general de atención al cliente o de servicios, era muy distinta a la forma en la que a él lo atienden en Estados Unidos y a mí me atendían en México.
En México generalmente pues te vas a un restaurante y las personas del servicio, o sea, los meseros, pues te tratan súper bien, o sea, generalmente la tendencia es que son personas que de verdad se rifan en su trabajo y lo hacen bastante bien. Y en Italia, pues quizá es una forma distinta en la que trabajan y en la que se conectan con otras personas, que para mí fue como shock cultural de no recibir el mismo trato que yo ya estaba acostumbrada en mi país, y lo mismo con mi esposo. Y como eso se los digo que parece muy X, pero cuando lo vas sumando puede llegar a ser abrumador incluso, dependiendo del lugar y del contexto. Desde cómo saludas, cómo pides las cosas, cómo gestionas el silencio en una conversación. Y también creo que lo complejo, o lo más complejo, es eso, es lo cotidiano, el adaptarte al día a día. Porque la gente come a la 1 en vez de a las 3, porque nadie toca el tema de X religión o X factor político, porque siento que quizá algunas bromas que hago caen mal. Igual y en México están normalizadas ciertas cosas y acá no, entonces tengo que conocer la cultura para que a la hora que hable yo no vaya a ofender a alguien y provocar un problema. Entonces, qué importante el que sí, está bien el tratar de socializar y hablar y ser ameno y todo, pero es muy, muy importante conocer la perspectiva y el punto de vista de las otras personas y su contexto para saber con quién estás tratando. Acá, por ejemplo, si vas en la calle puedes saludar, pero puede que ni siquiera te respondan. Y quizá no es porque sean malas personas, simplemente que en su cultura y en la forma en la que son, pues no responden, pero es mucho de no tomarte las cosas personales, porque si te tomas todo personal vas a acabar sumamente desgastado. Y voy al siguiente punto, que es algo que voy a subrayar con rojo y que es súper, súper, súper importante, y es la identidad en transición. Migrar no solo es cambiar de casa, cambiar de ciudad, cambiar de coche, cambiar de amistades, es cambiar o más bien rearmar tu identidad. ¿A qué me refiero con esto? Por ejemplo, en tu país eras el hijo o la hija, eras tal jefe, eras el amigo de la infancia. En el nuevo país eres el nuevo, el extranjero, el que nadie conoce. Entonces es ir rearmando tu círculo y tu red de apoyo. Aquí hay un concepto que voy a retomar de Winnicott que habla del falso self. El falso self es cuando tenemos que tener una máscara para podernos adaptar al entorno, negando nuestra esencia, negando quiénes somos. Y esto es muy importante de entender, porque el que tú te mudes a otro país no implica que mudes tu esencia, que tengas que cambiar y que seas como muy people pleaser, como tipo el siempre querer agradar, siempre negar quién eres, tu autenticidad como para poder encajar. No va por ahí, no hay que exagerar cosas para ser aceptados. Entonces es mucho de tener tu propio criterio. ¿Qué cosas son un no negociable en tu círculo? Estés aquí en China, en Timbuktu, en donde sea, que no vas a cambiar porque es parte de quién eres y que es completamente válido. Y creo que hay que hacernos un cuestionamiento que es muy importante, que es ¿qué tanto me estoy queriendo adaptar y qué tanto eso está implicando que yo me estoy perdiendo a mí mismo o a mí misma? Es muy importante mantener presente cuáles son las cosas que te hacen ser tú, que independientemente de en donde estés, es algo que no vas a cambiar. Si, por ejemplo, al lugar al que me voy todos son de una religión y yo no comparto esa religión, no tengo por qué convertirme a esa religión si es algo que no quiero hacer. Entonces es ir valorando y evaluando el contexto en el que estás y qué puedes ir negociando y qué definitivamente no. Y también, o sea, es justamente no caer en los extremos. Ahorita les menciono esto, pero tampoco en el extremo de no. Primero está lo mío y solamente voy a hablar en mi idioma y solamente me voy a juntar con personas de mi país y solamente voy a hacer cosas que ya conozco, porque también te pierdes de mucho. Te quedas como en una orilla, aislado de cierta forma, que más allá de quedarte como con tus raíces, no vives o no te adaptas por completo al nuevo lugar. Es justo encontrar un punto medio en donde me adapto al lugar, pero tampoco pierdo mi esencia de quién soy. Otro punto importante es la soledad. Aunque te hayas ido con tu pareja, con algún amigo, amiga, con tu familia, la experiencia migratoria trae momentos de soledad muy intensos, porque pues en la vida cotidiana no vas a estar pegado o pegada a esa persona.
Es normal y es sano el que cada quien tenga su espacio y sus rutinas. Entonces, en los momentos en esas rutinas en donde no vas a estar con esas personas, es encontrarte a ti y también encontrar nuevos vínculos. Freud hablaba que las personas con las que nos vinculamos forman parte de nuestro sostén psíquico y son como espejos en donde nos reconocemos. Es gracias a la mirada de otro que yo puedo ir construyendo mi identidad y eso es normal y natural. O sea, eso fue un proceso en el que todos pasamos cuando éramos muy pequeños, pero que seguimos reviviendo a lo largo de nuestra vida. Al migrar, esos espejos en los que me veo cambian o se pierden y puede llegar la sensación de no existir para nadie. Entonces nadie me está espejeando y llega la sensación de vacío o de soledad. Por ejemplo, que es tu cumpleaños y que nadie tiene ni idea y pasar completamente desapercibido cuando quizá en el pasado pues tienes gente que está a tu alrededor, gente que viene a visitarte o tienes planes, etcétera, etcétera. Y aquí es tú solito con un pingüino y una velita así, feliz cumpleaños. Es parte del proceso y creo que esa soledad puede ser un muy buen punto de reencuentro contigo mismo, contigo misma y de descubrir tus recursos internos. Que no porque quizá ahorita no haya nadie en tu cumpleaños, significa que así va a ser siempre. Es también tomar la perspectiva de que las cosas son temporales y que es un proceso. Y que es un proceso que aparte de que no es sencillo, va a implicar que tú trabajes en función a adaptarte al nuevo lugar. Es mucho trabajar con tus propias resistencias de salir allá afuera y exponerte a que te digan, no, yo no me quiero juntar contigo, un poco como en la secundaria, que llegabas y eras el nuevo y es como, hola, ¿quieres ser mi amigo? Es parte es mucho de tener iniciativa. Una anécdota que tuve es que yo me fui a Francia de niñera hace unos años y me fui con una amiga a Burdeos y nos fuimos a un antro. Entonces, pues yo me sentía muy rara porque antes de ir al antro fuimos a un restaurante a cenar con unos amigos que ella tenía y todo estaba en francés. Yo sabía un poco de francés, pero muy básico y como que no les entendía al 100 y me sentía como muy aislada. Luego de esto les digo que fuimos al bar o al antro, el caso es lo mismo. Y nos íbamos a reunir con más amigos de ella. Entonces ya, pues yo conocí a los amigos, hola, hola, salud, ¿cómo se va? Bla, bla, bla. Y la verdad es que yo al principio me quedé así como en una esquina sin saber a quién hablarle porque nadie hablaba mi idioma, ni escuchaba que hablaran inglés. Y dije, tengo de dos, o me quedo aquí en un rincón con mi vasito y aburrida y ya estoy aquí, entonces me tengo que esperar no sé cuántas horas, o busco la forma de conectar. Y literalmente me fui uno por uno preguntando, ¿hablas inglés? No. ¿Hablas inglés? No. ¿Hablas inglés? No. ¿Hablas inglés? Sí. Perfecto. Y de ahí me fui y la verdad es que son amigos que tengo hasta la fecha. Entonces es mucho de romper esa barrera de pena, de no saber, de quizá tener un acento muy marcado en otro idioma o de no saber ciertas palabras. Es mucho de forzarte y de empujarte a ti mismo, a ti misma, a salir de tu caparazón y sí con el riesgo de que te digan, no, no sé inglés y vete para allá, pero no está quedando en ti. Y es algo que más allá de ser algo nocivo para ti, te va a ayudar a poderte ir adaptando poco a poco y cada vez se va a ser más fácil. Si es algo que te causa mucho conflicto y que por más que intentas no logras salir de tu caparazón, el pedir ayuda, el acudir a una terapia y ver, oye, ¿por qué no me estoy logrando conectar con otras personas? ¿Qué hay ahí que me está deteniendo? ¿Qué miedos tengo? ¿Qué pensamientos como que surgen bloqueando la interacción? ¿Qué hay ahí en mi inconsciente que no me está dejando mudarme? Que mi inconsciente sigue en mi país de origen. Entonces, creo que ese es algo muy importante que les quería mencionar. Y también, si estás viviendo por un proceso en donde sientes que está avanzando demasiado este duelo, que sientes que no te está dejando vivir tranquila o tranquilo, que no sé, te estás enfermando, es muy importante escuchar a tu cuerpo. Si tienes ciertas alergias, ciertos dolores, ciertos accidentes que pasan, o sea, como que, ay, te pegas por todos lados o ya te quemaste o te cortaste, todo eso nos está hablando de algo inconsciente que se está moviendo. Ojo, o sea, no hablo de que todos los casos, pero es importante ver tu caso en particular para ver si es algo que estás generando tú inconscientemente o si simplemente pescaste un bicho por ahí y ya está. Entonces, para esto, pues sí se requiere un análisis, sí se requiere un acompañamiento terapéutico, pero ayuda mucho para irte adaptando al nuevo lugar, para ir elaborando duelos que son importantes que podamos elaborar
para que tú te puedas ir adaptando mucho mejor al nuevo espacio. Y por último, creo que es importante mencionar la reconstrucción. Lo que nadie te dice de mudarte a otro país es que después de esa crisis inicial, viene un proceso increíble de creatividad, de que cada día es algo nuevo, de que conoces a gente maravillosa, de que te diviertes, de que comienzas a hacer una vida en otro lugar y que comienzas a sentirte en casa y que no porque estés lejos de tu familia y amigos de tu país de origen significa que ya no los tengas. Puede que algunos sí, el vínculo no sostenga un cambio tan drástico, pero las personas que permanecen, permanecen y será cuestión de ir adaptando el vínculo a una nueva dinámica. Según Winnicott, a través del juego y de la espontaneidad podemos ir reconstruyendo nuestro espacio interno. Es decir, acá arriba, el tener esa iniciativa de ser como un niño, conocer a nuevas personas, probar nuevas actividades, meterte a clases, hacer y ser proactivo a tu propia vida es la clave de el poderte cambiar a otro país y poderte adaptar a un nuevo ambiente. Y es muy importante tener paciencia y tolerancia a la frustración. Puede que al principio encuentres un trabajo que no tenías ni idea que te ibas a dedicar a eso, pero que es ahorita parte de tu proceso. Es como un trampolín para lo que sigue y que quizá te separes un poco de tu carrera o te separes completamente de tu carrera, pero que es algo que tú vas a ir eligiendo y que todo va a ser temporal en el sentido de que no toda la vida vas a trabajar en ese lugar, puede que te cambies después, puede que encuentres algo mejor, puede que ya encontraste algo padrísimo y no sabías que te gustaba y ya lo descubriste y ya te quedas ahí. O sea, son muchas cosas que pueden cambiar para bien. Recapitulando, mudarse a otro país no solo es una aventura, es también un proceso inconsciente de duelo, de identidad y de reconstrucción. Si estás en ese proceso y te sientes desbordada o desbordado, no es que seas débil, es que migrar es una de las experiencias vitales más complejas que puede atravesar una persona. Permítete sentir, permítete pedir ayuda y reconocer que estás construyendo una versión más rica, o sea, enriquecida de ti como persona. Así que nada, cuéntame en los comentarios tu experiencia al mudarte o si planeas hacerlo. Así podemos hacer comunidad y que nadie se sienta solo en este proceso. Así que nada, espero les haya gustado. Si les gustó, denle like, suscríbanse y si quieren agendar un espacio conmigo, yo soy psicóloga, psicoterapeuta. Me pueden escribir a inconscientemente.psi@gmail.com y podemos agendar un espacio sin problema. Y también estoy en Instagram y TikTok como Gaby García Psi. Así que nada, nos vemos en la siguiente. Bye.